Buenos días amigos, hoy vamos a dar un paso más hacia la profesionalidad de las validaciones. ¿Nunca os habéis planteado que cuando alguien nos escribe en nuestra hoja de cálculo un correo electrónico, por ejemplo, nos ponga un formato correcto y que, por ejemplo, si no pone la arroba o el punto .com o el .es, etcétera, nos dé un error? Pues bien, hoy nos dedicaremos a explicar este tipo de validaciones. Así que no os perdáis este vídeo y verlo hasta el final, porque hoy aprenderéis trucos para validar este tipo de datos como auténticos profesionales. A este tipo de forma de validación se le llaman expresiones regulares, ya que utilizan un formato o un patrón, mejor dicho, para validarlas. Este tipo de expresiones las encontramos en Internet. Con poner en el chat GPT, por ejemplo, o en Copilot o en cualquier otra inteligencia artificial expresiones regulares, nos aparecerán estas expresiones. Aquí en la hoja esta de cálculo, primero de todo, veréis que es un Excel distinto al que hasta ahora he utilizado. Normalmente utilizo el Excel normal y hoy vamos a hacer una prueba con esto. Os voy a enseñar porque la función que quiero enseñaros solo está a partir del Excel 365, o sea, del Office 365. No están las versiones anteriores. ¿De acuerdo? Entonces lo utilizaremos aquí, pero sí que vamos nosotros a crear nuestra propia función para hacer la validación de estas expresiones. Bien, como veis, lo que os decía, yo tengo el Microsoft 365, que es gratuito totalmente a través de la página web, ¿de acuerdo? Yo si le doy F11 se me transforma en una hoja de cálculo como la que tenemos normalmente, o sea, nadie diría que esto es a través de la web de Microsoft. Y veréis que aquí tengo dos expresiones regulares que he puesto en la cabecera, en la cual veis letras, símbolos, números, de todo. Estos son los patrones de la expresión regular. Entonces, por ejemplo, yo he puesto dos ejemplos. Para poder validar o comparar un correo electrónico, ¿de acuerdo? Como he puesto aquí, se utiliza este patrón de expresión regular. Y para un password, este otro. ¿De acuerdo? Entonces, con todo esto que ponemos aquí, lo que hacemos es decirle que tiene que obligatoriamente que poner una letra en minúscula, en mayúscula como mínimo, letras minúsculas, números, un carácter especial, ¿de acuerdo? Y como mínimo 8 dígitos, ¿de acuerdo? Como os decía antes, esto con poner expresiones regulares en cualquier inteligencia artificial, yo he puesto aquí el chat GPT, por ejemplo, y si ahora le pongo aquí expresiones regulares, él nos las buscará y aquí ya empieza a darnos una explicación, ¿de acuerdo? De expresiones regulares. Y aquí, fijaros aquí abajo, ejemplos prácticos. Ya tenemos aquí uno, para validar el correo electrónico, que es el que yo tengo puesto arriba en la hoja. Para validar un teléfono, un número de teléfono, para validar una dirección IP, para validar palabras de texto. O sea, hay muchas, ¿de acuerdo? Si yo ahora le pongo, por ejemplo, también expresión regular para validar un password, fijaros que nos la ha puesto aquí, la misma que yo tengo. Fijaros que aquí, por ejemplo, está el 8, si nos vamos aquí, fijaros que aquí está. O sea, yo no tengo que saber las expresiones regulares, vosotros las podéis buscar y con simplemente copiarlas es suficiente. ¿De acuerdo? Yo lo que he hecho es copiarlas directamente del chat GPT, la he puesto aquí la del password y he puesto aquí la del correo electrónico. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Nosotros entramos aquí, por ejemplo, un dato. Vamos a poner, por ejemplo, Jordi. Luego aquí vamos a poner la función para evaluar esta expresión regular. ¿De acuerdo? A ver si se cumple. Entonces, la función se llama regex prueba. Aquí la tenemos.
Hacemos un doble clic y lo que nos pregunta es qué texto queremos validar. En este caso sería la celda donde yo he escrito el dato, la de 7, punto y coma, y lo segundo que nos pregunta, aquí nos pone pattern, es la expresión regular que tiene que utilizar para realizar esa validación. Podemos hacerlo de dos maneras, o bien encerrando entre comillas la expresión regular, o sea, sería copiar todo lo que hay aquí y ponerlo dentro de la expresión, dentro de las comillas, ¿de acuerdo? O la otra manera es simplemente ponerle la celda donde tenemos la expresión regular. Podemos hacerlo de cualquier de las dos maneras, ¿de acuerdo? Poniendo la celda o poniendo encerrado entre comillas la expresión regular. Una vez esté esto, cerramos el paréntesis, le damos a intro y fijaros, ya nos dice o falso o verdadero si se cumple o no se cumple. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es poner una contraseña mínimo de 8 caracteres, al menos una letra mayúscula, una minúscula como mínimo, un número y un símbolo. Y los símbolos tienen que estar dentro de estos parámetros. O sea, la arroba, el símbolo del dólar, la admiración hacia abajo, la arroba otra vez que se ha repetido, el dólar, el tanto por ciento, el asterisco, el interrogante, el ampersand o la almohadilla. ¿De acuerdo? Tiene que ser uno de estos, que es los que están aquí. Si os fijáis, son estos de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, una vez dicho esto, si yo ahora sigo poniendo, por ejemplo, Jordi 1, 2, 3, en teoría tiene que ser falso porque todavía me falta una mayúscula y un símbolo, ¿vale? Si yo pongo ahora una mayúscula y un 2, 3, me sigue faltando un símbolo. De momento los 8 caracteres sí que se cumplen, hay más de 8. Sigue siendo falso. Si yo pongo ahora Jordi 1, 2, 3 y el símbolo, por ejemplo, del dólar, ahora sí que tendría que darme verdadero. ¿Veis? Ya me dice que es verdadero. Por tanto, estamos poniendo un password que se puede validar, que puede ser correcto. Lo mismo sería en el caso del correo. Vamos a poner un nombre de correo, por ejemplo, y vamos a hacer, me dejo la O y la M final de .com. Me vengo aquí, pongo la función regexprueba, pongo que cojo el dato de la celda donde está el correo electrónico, punto y coma, y le digo que la expresión regular es esta. Y fijaros que me dice que es falso. Si yo ahora intento poner el .com bien escrito, ahora me tiene que dar verdadero. ¿Vale? Si yo quito, por ejemplo, la arroba y pongo un punto, me tendría que dar falso, evidentemente. ¿Vale? Si yo vuelvo a poner la arroba, cuando de intro me dará verdadero. ¿Vale? Por tanto, está funcionando. Los patrones funcionan y como os he indicado antes cuando os he enseñado, podemos encontrar patrones para muchísimas cosas, para validar muchísimas cosas. Solo hay que buscarlo en el ChatGPT o en Copilot o en cualquier otro programa de inteligencia artificial. Bien, ¿cómo podemos hacer para validar esto? Pues bien, lo que hemos hecho, la instrucción, la función que hemos escrito aquí, la traspasaremos a la celda con validación. Nos vamos a datos, nos vamos a validación de datos, le decimos personalizado y aquí escribimos la función regexprueba. Ponemos regexprueba, abrimos paréntesis, la celda era la de 9, perdón, la de 7, donde estaba el valor o el texto que escribimos, y el patrón en el C7. Cerramos el paréntesis y ahora nos vamos a poner el mensaje de alerta.
¿Vale? Decimos que es de bloqueo, que no nos deje pasar esto. Ponemos error. Ponemos la contraseña no es correcta, por ejemplo. Podemos poner el mensaje que queramos y le decimos aplicar. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo aquí. Cualquier valor personalizado igual a regex prueba. Abrimos paréntesis. El valor sería la D8 y el patrón sería el C8. C8. Ahora, y en la alerta de error, de bloqueo, error, y ponemos el formato de la dirección de correo no es correcto. Vale, le decimos aplicar. Ahora vamos a ver si nos funciona la validación. O sea, la misma vez que aquí nos saldría falso, tiene que salirnos el mensaje. ¿Vale? Vamos a escribir Jordi. No se cumple ninguna de las condiciones. Bueno, sí, el de las minúsculas y las mayúsculas, pero no tiene números, no tiene símbolos y no tiene más de 8 caracteres. Le doy a intro y fijaros, la contraseña no es correcta. ¿Vale? El Office 365 nos añade esto en el mensaje de error, pero nuestro mensaje, que es el que hemos puesto aquí, nos lo pone. ¿Vale? Hasta que yo le ponga un password que me dé verdadero. Ahora, ¿veis? Vamos a hacer lo mismo con el correo. Yo pongo Jordi, me voy a olvidar de poner la @gmail.com. ¿Veis? El formato de dirección de correo no es correcto. ¿Vale? Volver a intentarlo. Y hasta que yo no le ponga un correo que esté bien, me seguirá saltando ese mensaje. ¿Veis? Ahora ya sí. Por tanto, funciona. O sea, es aprender a aplicar la función, que es muy fácil, regex prueba, ¿de acuerdo? Y aplicarla dentro de la validación de datos de cada celda. Esto, repito, en cuanto al Office 365, ¿de acuerdo? Esta función en el Excel normal, en cualquier otra versión, no la tenemos, ¿de acuerdo? Si yo ahora aquí pongo regex prueba, veis que no me aparece. Pero si vamos a crear nuestra propia función para evaluar las expresiones regulares, ¿de acuerdo? Esta función yo ya la tengo creada, ¿de acuerdo? Y os la dejaré para que os la podáis descargar y utilizarla cuando queráis, así no tendréis que tener que escribirla, aún así yo os la explicaré. Entonces, vosotros os la descargáis y cuando la tengáis descargada os vais a archivo, opciones, complementos, ir aquí a examinar, la buscáis donde la tengáis descargada, en mi caso es a ver si la encuentro, aquí en funciones, aquí, regex, y sería esta función, la marcáis, le dais a aceptar y os aparecerá por aquí, y aquí la tenéis, ¿veis? Función regex. Si no os aparece marcada, marcáis vosotros y le dais a aceptar. Automáticamente, en el momento que le deis a aceptar, esta función ya se pondrá dentro de vuestro Excel. ¿De acuerdo? Si nosotros ahora vamos a la pestaña Programador y a Visual Basic, ¿veis? Aquí la tengo. Función regex. Si vamos aquí a módulos, en módulo 1, y aquí lo tenemos. Es esto de aquí. Para los que queráis saber lo que hemos hecho aquí. Bueno, está todo muy bien explicado. Ya os digo, la función recibirá dos valores, que será el valor, que será el texto que tenemos que evaluar, y la expresión regular, ¿de acuerdo? Y nos devolverá un valor booleano, que será verdadero o falso, o sea, si se cumple o no se cumple, que es lo mismo que hace en la
en la función regex prueba del Office 365. Declaro dos variables llamadas oreg, que es objeto, otra expresión texto, que es string, para almacenar texto. Pongo una función, a la función oreg le digo que va a ser que me cree el objeto Visual Basic Script regex. Esto es para que funcione bien la función. Tenemos que irnos, como os he puesto aquí, ¿de acuerdo? Si no os funcionara, tenéis que iros aquí a herramientas, a referencias, y dentro de referencias tenéis que buscar donde ponga Microsoft, todas las de Microsoft, en la M, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿vale? Donde pone Microsoft, una que ponga VB Script Regular Expressions, pero 5.5, que yo la tengo aquí marcada, ¿veis? La marcáis y le dais a aceptar. Y entonces ya nos dará ese error si es que os da el error. ¿De acuerdo? Porque le tenemos que asignar esta referencia para que nos funcione este objeto. Bien, aquí lo que le decimos o sea, lo que hago es validar si lo que vamos a poner en la función es un rango o un texto. O sea, lo que os he explicado antes aquí. Si en lugar del C7 yo pongo la expresión regular encerrada entre comillas, eso sería el texto, y si le pongo un rango es que le pongo la celda donde está la expresión regular. ¿De acuerdo? Entonces le digo que si el tipo de nombre es una expresión regular, que me la coja de un rango. Entonces le digo que la expresión texto será igual a la expresión regular. Punto value, o sea, el valor de la expresión regular. Y si no, pues le paso el texto, que tenga la celda. ¿De acuerdo? Aquí lo que hago es darle una serie de valores a la variable objeto regular, objeto reg, que he definido aquí como un objeto, y le digo que el pattern va a ser la expresión de texto, ¿de acuerdo? O sea, lo que hayamos pasado aquí, ¿de acuerdo? Le pasamos el valor de la expresión, como os he puesto aquí, que ignore si están mayúsculas o minúsculas, ¿de acuerdo? Esto es lo que le digo aquí, y que solo validamos una coincidencia, la primera que encuentre, punto. Y después le devolvemos con el valor de la función regex macro, el valor que simplemente será o verdadero o falso. Y aquí lo que ponemos es la variable objeto, por si la volvemos a utilizar después otra vez, la vaciamos para que no quede nada dentro de ella, ningún dato. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacemos en esta función. Una vez la tengamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Y ahora sí ya podemos llamar a la función regex. ¿Veis? Aquí la tenéis. Regex macro. ¿De acuerdo? Y funciona exactamente igual que la otra. Le damos primero el dato, el valor, y luego la expresión regular. O bien dentro de la celda, o bien encerrada entre comillas, como lo he dicho antes. Yo pondré el valor de la celda, cierro paréntesis, intro. Y veis, ya me ha dicho que es falso. Si yo ahora escribo Jordi 123, tiene que seguir dándome falso. Si escribo Jordi 123 y, por ejemplo, el símbolo del dólar, ya me tiene que dar verdadero. ¿Vale? Por tanto, funciona correctamente. Vamos a hacer lo mismo con el correo. Vamos a poner jordi.gmail.com. Vamos a arrastrar la fórmula. La comprobamos de 10 C10. Vale, coge el valor de la celda de 10 y la expresión regular de C10. Y evidentemente me dice que es falso. ¿Por qué? Porque está mal. O sea, hay un punto aquí y debería ser la arroba. En el momento que yo ponga la arroba, me dirá que es verdadero. Por tanto, nuestra función está funcionando perfectamente. No tenemos la función reg prueba, pero hemos creado nosotros la nuestra. Problema que tenemos aquí, que al ser una función que hemos creado nosotros, Excel no acepta dentro de validación de datos
y en personalizada que la pongamos. Si la ponemos, no nos funcionará. ¿De acuerdo? Porque solo acepta sus funciones dentro de la validación de datos. Pero podemos hacer un truco. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hacer un formato condicional. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, en la columna donde están los datos. Y le decimos una nueva regla. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y le decimos que cuando la celda E9 sea igual a falso, pues por ejemplo, que nos pinte el relleno en rojo, la fuente la cambiamos a blanco, por ejemplo, y ya está, y aceptamos. ¿Vale? Entonces, si yo ahora aquí pongo algo que no cumple con las condiciones, en el momento veis que es falso, me lo pone en rojo. En el momento que es correcto, 1, 2, 3, Jordi, 1, 2, 3, dólar. Ya desaparece. Y lo mismo hacemos aquí. ¿De acuerdo? Nos ponemos aquí, formato condicional. Bueno, de hecho lo haríamos para toda la columna. ¿De acuerdo? Aquí sería igual a E10 igual a falso, formato, relleno, rojo y la fuente en color blanco. Vale, ¿de acuerdo? Lo que pasa que de hecho hubiéramos hecho de una sola, diciéndole que entre un rango entre el D9 y el D20, por ejemplo, si da falso, perdón, el E9 y el E20 da falso, pues que nos lo pinte, en lugar de poner solo una celda, pero sería exactamente lo mismo. Entonces, si ahora aquí no cumplimos, falso, ¿veis? Se nos pone en rojo. Que volvemos a poner un correo que sea correcto, pues desaparecerá. Y me diréis, vale, pero queda muy feo que se vea la columna aquí que pone verdadero y falso. Bueno, no hay problema, la podemos esconder. Marcamos toda la columna y le decimos aquí ocultar. Ya no la vemos y seguirá funcionando. Aquí lo tenéis. Se nos pone en rojo. Es la manera de poder hacer que el dato es incorrecto, ya que no podemos utilizar la validación, pero sí podemos ponerlo de pintar de color rojo para que resalte y veamos que está mal escrito. En el momento que lo pongamos correctamente, ya desaparecerá de estar pintada. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis vuestra propia función, regex, pero creada por vosotros y que la podéis utilizar. Recordad que la podéis descargar de mi web. O sea, allí donde están las funciones, allí estará puesta para que os la podáis descargar y la podéis utilizar siempre que queréis. Y recordar que las expresiones regulares las podéis buscar en cualquier inteligencia artificial, lo ponéis y os aparecerán todas las que queráis, de códigos postales, de teléfonos, del password, de correos, de lo que queráis. ¿De acuerdo? Bien. Recordar, amigos, darme un me gusta y suscribiros al canal y no olvidéis compartir con más personas estos vídeos para que conozcan estas funciones. Recordar también darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Seguiré contestando a todas las dudas y preguntas y comentarios que pueda para seguir ayudando en vuestros trabajos de Excel. Abajo en la descripción, como siempre, os dejo el link de mi web, donde os podéis descargar gratuitamente plantillas, funciones como esta y macros de Excel que voy subiendo constantemente. Muchas gracias, amigos.